Quiero saludar en esta noche a todos los hermanos, amigos, familiares que nos están acompañando en esta enseñanza de la bendita palabra de Dios que es tan necesaria para nuestras almas. Y estamos estudiando eh, al Dios que provee todas las cosas, al Dios que provee todas las cosas. Pero también vimos que en la vida de el profeta Elías, la provisión milagrosa de Dios a través del arroyo Querit, los cuervos, después lo envía a Sarepta de Sidón, a Fenicia al norte, a otra nación, para proveerle a través de una pobre y perdida viuda. Y nos quedamos allí el domingo pasado con esa promesa que el profeta le hizo a la viuda para que, en primer lugar, le diera una torta para ella, para él, ¿se acuerdan? Una torta para el profeta primero, y después comerás tú y tu hijo. Y ahí se cumplió esa bendita promesa. Sucedió que después de estas cosas se enfermó, vamos a ver, el hijo de la mujer dueña de la casa, y se enfermó tan gravemente que no quedó aliento en él. Vamos a ver allí en Primera de Reyes 17, el versículo 17, vamos a leer nuevamente. Sucedió que después de estas cosas, del milagro de que la harina no cesaba y el aceite tampoco se acababa en la vasija, se enfermó el hijo de la mujer dueño de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y aquí vemos, hermanos queridos, que cuando estamos bajo la bendición, la provisión de Dios, como cantaba en esa canción uno de los domingos atrás, es muy fácil decir Señor cuando todo nos va muy bien, cuando brilla la luz del sol en cada amanecer. Ahora, qué difícil es cuando las circunstancias cambian. Qué difícil es cuando la prueba llega a nuestra vida. Y ellos estaban disfrutando con la viuda, con el hijo, cada día comían, compartían, estaban en medio de la bendición, pero de repente Dios va a enviar una situación. La situación va a cambiar y va a venir la prueba. Va a venir la prueba. La prueba va a afectar a Elías. La prueba va a llegar a la viuda. Y la prueba viene con una pérdida. Y la pérdida es la pérdida del hijo de la viuda. Imagínense que está Elías allí disfrutando, compartiendo, y se enferma el hijo y de repente el hijo muere. Y qué difícil es enfrentar la prueba en la pérdida. La pérdida de un hijo, la pérdida de una madre, la pérdida de un hermano, la pérdida de un abuelo, de un amigo, una amiga. Personas que para nosotros tienen un valor incalculable. Personas que son irreemplazables. Y en esta pandemia del coronavirus también han fallecido, han partido a la presencia del Señor hermanos en Cristo, en distintos lugares del mundo. Y ellos han sido afectados de una manera dura, directa y concreta con la muerte, con la separación de esas personas. Y es tan triste en un sentido la pérdida en este tiempo de coronavirus porque el tema es que no se puede tener contacto con el cuerpo, no se puede darle un beso, no se puede velar y poder despedirse como uno quisiera, cerrar el duelo, sino que directamente no hay contacto con la persona. Y este mensaje es para ustedes, para mí, es para cada uno de lo que nosotros estamos compartiendo cada domingo, porque vamos a hablar de la prueba, el propósito de la prueba.
Y la prueba va a llegar a la vida del profeta, va a llegar a la vida de la viuda, justamente con la pérdida de su único hijo que ella tenía, que había sobrevivido al hambre, que había afectado a la viuda. ¿Se acuerdan cuando Elías la encuentra allí en la ciudad de Sarepta? Ella estaba recogiendo unos leños para cocinar su última torta asada y morir. De repente Dios interviene, aparece el profeta, aparece la prioridad en su vida. Dame primero a mí. Aparece la promesa. No te va a faltar el aceite y la harina en la tinaja. Y mientras estaban en la bendición disfrutando, de repente llega esta prueba durísima, durísima, la pérdida de un hijo. Y seguramente que Elías, que ya hacía un tiempo que estaba conviviendo y compartiendo con ellos, él dormía en el cuarto de arriba, había entablado una conversación, una amistad. Cuando nos afecta las pérdidas, cuando son personas que nosotros conocemos, cuando son personas que nosotros hemos hablado, hemos charlado, hemos estrechado una amistad. Nos tocan en el corazón y muchas veces decimos, ayer estuve viéndolo, lo vi ayer, lo saludé, lo crucé y hoy ya no está. La pérdida del hijo de la viuda es la prueba que Dios va a enviar a esa casa. El mismo Dios que manda el milagro, la provisión milagrosa, es el mismo Dios que manda la prueba con una pérdida terrible y tremenda. Ahora, es tremendo pensar, hermanos, amigos, lo que genera la prueba en nuestro corazón. Cómo nosotros no nos damos cuenta cómo estamos parados hasta que la prueba llega a nuestro corazón. Porque la prueba revelará lo mejor, cosas que estaban adentro y no la vimos, pero también cosas que son feas, cosas que no la podíamos exteriorizar hasta que no fuimos probados. Ahora, todos queremos provisión y bendición, y es importante y es necesario, pero también Dios dice son necesarias también las pruebas. Las pruebas vienen de distintas formas, en este caso una pérdida. La pérdida del hijo de la viuda. Y quería compartir un versículo también, si me acompañan, en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, vamos a ver allí los versículos hermosos, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera Pedro 1:6 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Pedro le escribe a los cristianos hebreos que estaban en la dispersión, que habían perdido sus bienes, que habían perdido su trabajo, que habían perdido la libertad, que habían perdido la vida por la persecución. Y estaban pasándola difícil y mal. Pero dice Pedro en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y eso es importante, si es necesaria la prueba, seáis afligidos. Esa palabra afligidos, estaba estudiando la palabra original, habla de un entristecimiento. La persona se pone triste. Esa es la palabra afligido, entristecido. La prueba provoca entristecimiento, provoca dolor de la mente, es la idea original. Un dolor en la mente, un dolor en el corazón. Y a nadie le gusta pasar por pruebas. Nosotros queremos vivir en la bendición,
Están esas personas que dicen, yo declaro sobre tu vida prosperidad, bendición, y que todo te vaya lindo, y que todo vaya para adelante, y que todo sea maravilloso para tu vida. Ahora, realmente nosotros no sabemos lo que necesitamos, sí lo que nosotros como seres humanos egoístas anhelamos. Queremos todo bueno, todo bendición, todo victoria. Nadie quiere fallar, caer, tropezar. Nadie quiere pruebas, pero las pruebas son necesarias para que esa fe que tenemos pueda crecer. Esa fe debe ser probada para ser purificada, para que pueda crecer. Ningún cristiano crece si no es por pruebas. ¿Cuándo estamos más cerca de Dios sino cuando estamos en la prueba? Muchas veces cuando nos va bien, con la bendición, ni siquiera damos gracias, ni siquiera oramos, ni siquiera estamos cerca ni comprometidos con Dios. Pero cuando nos aprieta el zapato, cuando viene una circunstancia que nadie quería, enviada por Dios, tenemos que humillarnos, bajar nuestra cabeza y comenzar a buscarle al Señor. Seáis, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. La persona que está afligida está entristecida. La persona que está en prueba, hay un dolor en su mente, hay un dolor en su corazón. Pero dice el versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si nosotros queremos crecer, queremos cambiar, queremos madurar, necesitamos la prueba. Ahora, si uno tuviera que elegirla, obviamente, ¿quién quiere la prueba? Nadie. Pero la prueba es necesaria. Es tan necesaria como la provisión, como el milagro. Y tenemos que recibir, como decía Job, recibiremos el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Es un paquete de gracia. Y el paquete viene de todo. Cosas lindas, cosas no tan lindas, pero todas las cosas que están en ese paquete que Dios manda son necesarias, son importantes, son primordiales. Ahora, ellos están disfrutando cada milagro de esa torta asada. No hay que preocuparse por la provisión, pero de repente cambia el escenario y aparece una pérdida tremenda, la muerte del hijo de la viuda. Y ahí se van a mover los cimientos de la vida del profeta. Pero también la prueba tiene un propósito para el profeta, el hombre de Dios, y tiene un propósito para la viuda que todavía no llega a conocer al Dios de Israel. Todavía ella no es salva. Y las personas que reciben milagros, que reciben prosperidad, a veces trabajo, salud, etcétera, reciben bendiciones de Dios y Dios responde a nuestras oraciones y de hecho lo puede hacer Dios con personas y lo hace. Pero nadie es salvo por la bendición, por la prosperidad, por la sanidad, por el milagro. Dios nos tiene que llevar a un terreno donde podamos conocer la salvación de Jehová, al Dios de la salvación, al Dios que vino principalmente a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora yo les contaba que la palabra Sarepta hablaba de una palabra que deriva de una palabra que significa purificación. Purificación. Y justamente vamos a ver la purificación de la fe de Elías. Porque el profeta, que es un hombre poderoso,
también necesita que su fe sea purificada por medio de la prueba, para que pueda él crecer en esa confianza, en esa relación con Dios. ¿Se entiende? Dios tiene un propósito para el profeta, su siervo, pero también tiene un propósito para la viuda que necesita ser salva, que necesita conocer al Dios de Israel. Y hasta ahora, en medio del milagro de la provisión diaria del aceite y de la harina, todavía está lejos del verdadero conocimiento de la persona del Señor, de Jehová, para que pueda ella también ser salva. Ahora vamos a ver, en el versículo 18, vamos a ver el pensamiento de la viuda. ¿Cómo pensaba la viuda después que ve que su hijo, su único, está muerto? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es, fíjense lo que dice el versículo 18, el pensamiento de la viuda? Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué palabra está dando la viuda! Porque refleja su pensamiento. Dice: ¿qué tengo que ver contigo? Lo podemos traducir: ¿yo qué te hice? Y la segunda pregunta: ¿yo qué te hice para merecer esto? ¿Para qué viniste? Es la segunda. Fíjense, palabras duras, porque esta mujer acaba de perder a su único hijo. Ahora, en el dolor, y esto es importante marcarlo, hermano, amigo, familiar, siempre en la pérdida uno busca un culpable. Alguien es culpable de esto que me está pasando. Yo no lo merezco. Yo no soy una mala persona que merezco lo que me está pasando en mi vida. ¿Por qué Dios está permitiendo esta circunstancia que estoy atravesando? Pero esta mujer obviamente no es todavía creyente. Está en un proceso de salvación y tiene ciertas dudas en su pensamiento. En primer lugar, decir: yo lo traje para darle una mano, y para qué lo hice y por qué viniste. Y entonces fíjense el pensamiento de ella: ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Qué te hice para merecer esto? Y realmente, obviamente que es el pensamiento de una persona que no conoce la palabra, que no conoce a Dios. Pero muchas veces, aún siendo cristianos y salvos, tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, esta pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no merezco esto, ¿qué he hecho de malo para merecer esta desgracia que ha llegado a mi vida? Y en la pérdida, acuérdense, uno busca un culpable. Y acá aparentemente todas las fichas apuntan al profeta. La mujer dijo: ¿por qué murió mi hijo? Porque este hombre es profeta. Ahora fíjense lo que dice y vamos a analizar. Dice la viuda: ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? O sea, ¿qué es este razonamiento de la viuda? En primer lugar, dice: has venido para traer a memoria mis iniquidades. Y saben que una de las funciones de los profetas era revelar el pecado a veces de personas. ¿Sabías tú que los profetas podían, enviados por Dios, revelar el pecado de una persona? Pecados del pasado, pecados ocultos, que la persona no lo quería reconocer, no lo quería ver, no lo quería confesar. Venía el profeta a revelar, a manifestar su pecado.
Y una vez que el pecado es manifestado, venía el castigo. Entonces esta viuda tenía ese concepto, es decir, ¿para qué viniste a mi casa que yo te he cobijado? ¿Para traer mis pecados pasados? Y como consecuencia de mi pecado, ser castigada con la muerte de mi hijo. Tremendo, ¿eh? Que como hombre de Dios te digan eso. Y hay un ejemplo que yo les quiero mostrar. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Les quiero explicar un poquito lo que vamos al contexto, el trasfondo. El segundo rey de Israel se llamó David, el rey David, el gran rey David. Ahora, el gran rey David fue un gran pastor de Israel. 40 años gobernó y dirigió la nación. Como rey, como pastor, como príncipe, era el dulce cantor de Israel. Era el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Te imaginas? Ahora, el hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Dios no tiene muchas veces acciones perfectas. Y David cometió dos pecados graves en su vida. El primero fue un adulterio con una mujer, obviamente que era casada, Betsabé. Ahora, con esa mujer con la cual cometió el adulterio, ella queda embarazada, se lo hace saber a David, y David comienza a armar un plan para tapar y cubrir su pecado, y manda a Urías Eteo, que era el esposo, que era parte de su ejército, lo envía al frente de la batalla para que lo asesinen. Le manda una carta al general del ejército y lo mandan al Muere, y allí muere el esposo de Betsabé. Y David se casa después con Betsabé. Ahora, David acaba de cometer adulterio y homicidio. Y era un hombre de Dios, era un hombre que conocía la palabra, es el autor de la mitad de los salmos prácticamente. Ahora, ha cometido un gran pecado. Y pasó casi más de un año, porque ya el niño había nacido. Y David no vino a Dios en arrepentimiento. Entonces Dios va a mandar al profeta Natán, justamente para traer su pecado a su memoria, como dijo la viuda. Era algo que era cierto, era algo que los profetas realizaban. Y vamos a ver rápidamente en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste quiso tomar de sus ovejas, no quiso, tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre, la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Le cuenta una parábola, una historia de un hombre rico que tenía vaca, oveja, de todo, y uno pobre que tenía una sola única corderita. Cuando recibe el rico la visita, ¿qué hizo? En vez de matarlo de él, mató la única que tenía el hombre pobre. Y ahí se indignó David, se encendió en la ira. Imagínense lo que dice: el hombre que hizo esto debe morir. Y establece un juicio y una condenación hacia ese hombre. Ahora fíjense lo que pasó. Versículo 6. Debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión.
Ahora, qué fácil que es para nosotros juzgar los errores y los pecados de los demás, ¿no? Y esto fue lo que le pasó a David y cayó en esa pequeña trampa, por decirlo, de esta historia, porque dice en el versículo 7, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. ¿Qué hombre? El hombre rico, el hombre que tenía vacas, ovejas, de todo, el hombre que se quedó con la mujer de Betsabé y lo asesinó. Oh. Y ahí, entonces Natán le trae su pecado a su memoria y lo enfrenta y dice la palabra de Dios, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Bueno, y empieza el profeta a mostrarle los privilegios que Dios le había dado a David, la posición que tenía, el poder que tenía, los placeres que tenía, las riquezas que tenía. Pero, ¿cómo es el corazón del hombre que uno codicia o desea lo del prójimo, ¿no? Ahora, para cerrar con este relato, fíjense lo que pasó a consecuencia de lo que Natán mostró a David. Y le mostró su pecado, dice el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. El profeta trajo el pecado a la luz y el profeta trajo la sentencia de muerte para el hijo de David, Betsabé, fruto del adulterio. Murió ese niño. No, nadie lo pudo salvar. Entonces, lo que dice la viuda, volviendo a Primera de Reyes 17, tenía una base correcta, bíblica. Tal vez la historia de David había llegado a Sarepta, Sidón, porque en esa época se hablaba y se relataban, se juntaban y se transmitían los pensamientos, los conceptos y las historias. Indudablemente que ha sido un hecho fuerte la pérdida de un hijo para el rey David y que Natán intervino. No sé qué conocimiento tendría la viuda, pero estaba en lo cierto. Podría haber sido que el profeta había venido a revelar su pecado y como consecuencia de su iniquidad su hijo estaba muerto. Pero en realidad, si bien esto tiene una base de verdad, no era la razón por la cual Dios le había quitado la vida al niño, al hijo. Realmente acá hay una prueba, hay una intervención divina de parte de Dios. Ahora, qué tremendo, hermano, porque a veces estamos inmersos en situaciones que no entendemos, buscamos un culpable, vos sos el culpable, hombre de Dios, ¿será mi pecado? ¿Será mi iniquidad? ¿Será que Dios me está castigando por la muerte de mi hijo? ¿Y cuántas preguntas y cuántas cuántos pensamientos y cuántas buscamos la forma de encontrar una razón, una respuesta cuando estamos sometidos bajo el dolor? Y eso fue lo que pasó. De repente, estas tres personas que estaban en la casa estaban bien, estaban perfectas, estaban en la bendición y ahora están en la pérdida. Uno murió en el dolor, ahora hay acusaciones, hay dedos, hay culpable. Acá, ¿qué está pasando? Y empieza a salir lo más lo más profundo del corazón, cosas buenas y a veces cosas feas que salen en medio de la pérdida, ¿no es cierto? Ni nosotros a veces llegamos a desconocernos en cuanto a lo que estamos pensando.
¿Y qué es lo que revela el pensamiento? La prueba, la pérdida. No la provisión, no el milagro, no la bendición. ¿Estamos bien ahí? Y vamos a seguir meditando en esta palabra maravillosa. Yo les decía, a veces no tenemos respuesta porque como hombres de Dios me ha tocado a veces acompañar a personas y pérdidas de familiares. Me acuerdo en un velorio en Lima de acompañar los restos de un niño de 5 años que había fallecido en Entre Ríos. La gente estaba enojada, la gente levantaba el puño contra Dios, casi no me dejaron predicar. Yo no sabía a veces qué palabra dar, porque en medio del dolor, en medio de la falta de entendimiento, en medio de la pérdida, muchas cosas surgen en el corazón humano. Ahora uno se enoja y busca un culpable. ¿Quién es el culpable? Dios es el culpable. El hombre de Dios es el culpable. Yo soy la culpable por mi propio pecado. ¿Quién trajo esta consecuencia de la pérdida de mi hijo? Queremos una razón clara hacia nuestra situación y a veces no se entiende en el momento, como le dijo el Señor a Pedro, lo que yo hago no lo entenderás ahora, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Se necesita caminar, avanzar, madurar, crecer, pasar años para que podamos entender historias de nuestro pasado. Que Dios nos dé sabiduría para entender la prueba. Pero hay cosas que realmente nos superan, queridos hermanos. Y no tenemos respuestas como hombres de Dios. Ahora, yo te quiero decir esto, que me pasó a mí, me pasa a mí, y creo que a otros siervos que están tal vez compartiendo esta enseñanza. ¿Qué hacemos cuando no tenemos respuesta? ¿Qué hacemos con el muerto? ¿Qué hacemos con esta situación sin tener una explicación? Y no somos Dios, Él sí lo tiene claro, Él lo entiende todo, Él lo hace con sabiduría, Él no se equivoca. Tenemos que confiar, obviamente, en medio del dolor y no dudar del carácter y la naturaleza de Dios. Confiar en su palabra, en sus promesas, en su carácter, en que Él es bueno, que nos ama, que no hay nadie que nos ame más que Él. Y Satanás en medio de la prueba nos susurra al oído diciendo, mirá lo que te está pasando, mirá, vos no lo merecés. ¿Quién es el responsable de esto que te está pasando? Buscamos un culpable, alguien a quien decirle y señalarle. Pero en realidad el Dios soberano está en control de toda circunstancia y todo lo que viene viene de parte de Él con un plan y un propósito maravilloso, magnífico, pero después de pasar la tormenta, no en el medio de la tormenta. Uno no entiende ni dónde está parado en medio del dolor. Y es normal y nos pasa a todos porque somos seres humanos limitados y finitos. Pero me encanta lo que va a hacer el profeta. Tiene un niño muerto, tiene preguntas y no tiene respuestas. ¿Qué hacemos en esa situación? Miren lo que hizo el profeta. Versículo 19, después de esa interpelación de la viuda. Y él le respondió. No le habló con palabras. Fíjense, él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. A veces las palabras están de más, sobran. Pero ¿qué hacemos con el problema? ¿Qué hacemos con la necesidad de las personas? Lo único que podemos hacerla, como hizo Elías, es tomarla. Tomar el problema. Tomar el problema, la persona, lo que sea. ¿Y sabe qué, mi hermano, mi amigo? Y ponerlo en el altar, en la presencia y en las manos de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros como simples seres humanos?
aunque somos siervos, pastores y otros ancianos, dirigimos grupos, estamos a cargo de personas. Hay cosas que nos superan. Hay preguntas que no podemos responder. Hay cuestiones que no tenemos un versículo para expresar en ciertos momentos. Yo he pasado como pastor momentos donde me quedé sin palabra, me acuerdo cuando empezamos a venir a Capilla del Señor y una señora desesperada llegó a una tienda y dijo, mi hijo se está muriendo, nadie lo va a ver, estoy desesperada, no sé qué hacer. Su hijo estaba muriendo de SIDA en un barrio a la entrada del pueblo. Y este hermano dijo, yo tengo un pastor que puede ir a verlo y a visitarlo, dice, y si querés hablo con él. Y la señora dijo, por favor, ayúdenme. Desesperada la señora, bueno, me contactó y fuimos a ver a ese hombre con SIDA. Realmente, hermanos, cuando vi ese hombre que medía casi 2 metros acostado en su cama, ya pesaba 120 kilos cuando estaba en plenitud física, antes de que le agarrara el SIDA, y en ese momento estaba pesando 40 kilos. Yo podía ver sus bracitos que eran un hueso con piel, y un olor de los virus que estaban atacando su cuerpo, era casi no se podía respirar en ese pequeño cuarto. Y le digo que mi corazón se quebró. Nunca había visto una persona muriendo de SIDA en su fase terminal. Yo digo, ¿cuánto me falta como siervo, no? ¿Cuántas cosas tengo que ver? ¿Cuántas cosas tengo que aprender? Y uno no tiene palabras. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir? De alguna forma Dios me dio una pequeña palabra y pude, superando el impacto visual de ver esa persona postrada muriendo, hablarle de Jesucristo y decir el único que te puede limpiar, el único que te puede salvar es Cristo. Justamente venían los hermanos de Palabra de Vida a presentar Renacido para una Esperanza Viva y le conté la historia de los protagonistas que también murieron de SIDA, pero murieron con una esperanza. Pero les digo que muchas veces me ha tocado ver cuadros donde las palabras sobran, donde uno se le caen las lágrimas, donde uno está quebrado en su corazón por ver el cuadro de dolor. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Tomar el problema. Tomar la falta de respuesta que podemos tener. Y podemos postrarnos ante la presencia santa y todopoderosa de Dios. Todopoderoso de Dios. Y decir, Señor, acá está. No sé cuál es tu plan, no sé cuál es tu propósito, no sé qué es lo que está pasando, no tengo respuestas, me están acusando, no sé cómo salir de acá. Pero Señor, acá estamos delante de tu presencia. Y Él es el hacedor de maravilla, Él es el que hace los milagros, no yo. Yo soy un simple siervo. Decía Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y es ahí donde uno se queda muchas veces sin palabras, sin respuestas y sin soluciones. Pero ¿qué hacemos ahí, hermano? ¿Qué hizo Elías? Miren. Y él respondió, da toda la demanda, la acusación, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciéndole morir a su hijo? Y el profeta tampoco entendía por qué murió el hijo. Pero lo bueno es que no tenemos que entenderlo todo, pero tenemos que saber aceptarlo, confiando en Él. A pesar de que uno no entiende,
debemos seguir confiando en nuestro Dios. Romanos 8:28 es un versículo que a mí me encanta y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ocurren o cooperan para bien. Esto es conforme a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tenemos que tener esos versículos para esos momentos donde la razón se nubla, donde el corazón se quiebra, donde no hay palabras ni respuestas. ¿Te ha pasado, hermano, haber vivido una situación así? Si no te ha pasado, te va a pasar. No sabemos los planes de Dios, pero sabemos que Dios permite cada cosa con un propósito glorioso. Cuando Marta mandó a llamar a Jesús porque su hermano Lázaro, a quien amaba, estaba enfermo, Jesús dice que se quedó donde estaba. Se quedó 3 días más. Y cuando vino ya estaba muerto. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora cuando se encontró con Marta, Marta le recrimina al Señor y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras, Jesús, llegaste tarde. Y a veces pensamos eso, que Jesús llegó tarde, que Jesús es injusto, que Jesús no entiende mi dolor. Sabe que Él tomó forma humana, vivió 33 años y medio en medio de nosotros, y Él es nuestro fiel y sumo sacerdote, que fue probado en todo y pasó por toda circunstancia, pero sin pecado. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él ya caminó en mis zapatos, ya anduvo por esa huella, ya pasó por esa senda. Y su senda fue una senda de sangre, de sacrificio y muerte por mí, por ti y por toda la humanidad. Jesús no solo sabe, Él experimentó en su vida todo lo que nosotros podemos pasar, Él ya lo pasó. Él es nuestro modelo, Él es nuestra imagen, Él es nuestro Redentor, que nos marca el camino y nos alienta para que podamos seguir en medio de la pérdida, en medio del dolor. El profeta está herido, el profeta está expresando y no está mal. Señor, ¿por qué le trajiste a su hijo para que muera? Tú sabes que me está hospedando, me está ayudando, no entiendo. ¿Qué hago ahora? Ahora, versículo 21. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño. Clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. ¿Qué hacemos cuando no tenemos respuestas, cuando no tenemos palabras, cuando no tenemos y no sabemos dónde, para dónde agarrar y qué hacer, ni dónde huir ni salir? Poner mi corazón, derramarlo en la bendita, santa, poderosa presencia y amorosa de nuestro Dios. Porque Él es el único que se puede hacer cargo de lo que nosotros no podemos, no sabemos, no tenemos respuesta. Decir, Señor, esto viene de ti. Tú eres el único que puede cambiar esta circunstancia. Tú eres el único que puede dar vida a los muertos. Señor, ten compasión, porque esta viuda me está hospedando. Devuélvele el espíritu al cuerpo de su hijo. Yo creo que esa oración que salió de lo profundo del corazón del profeta Elías llegó, indudablemente conmovió a la misma persona de Dios en los cielos. Porque dice en el versículo 22, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque cuando podemos pasar por el valle de sombra de muerte, dice el Salmo 23, tú estarás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice Pablo en Romanos 8, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuándo uno puede experimentar estos versículos y vivirlo en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la prueba que debe ser purificada para ser elevada, para que sea de gloria, de honra y de honor para nuestro Dios? Como cuando Dios probó a Job y Job se postró sobre sus rodillas, rasgó su manto y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Acababa de enterrar a sus 10 hijos, acababa de quedar en la miseria económica. Sin embargo, no culpó a Dios en ninguna de las situaciones que Dios mandó sobre su vida. Y hermano, amigo, familiar, yo pensaba, ¿no? ¿Qué hacemos con las cosas que no podemos cambiar? Que no podemos nosotros arreglarlas, que no tenemos palabras. Pongámoslas en la presencia de nuestro Dios. Yo pensaba en este punto, Elías estaba enojado, confundido. Acaba de ser acusado por la mujer, le dijo: dame a tu hijo. No le dijo más nada, no discutió. Fue a la presencia de Dios y dijo: Señor, acá está este niño. Señor, ¿por qué permitiste que muriera? Señor, devuélvele el espíritu al cuerpo. Y dice el versículo 22, y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora, qué hermoso, ¿no? Porque subió con un problema a la presencia y bajó con la solución. Porque dice el versículo 23, y Elías tomó al niño. Quiero decirte esto, que nunca Elías anteriormente había resucitado a nadie. Había hecho grandes milagros, pero nunca una resurrección gloriosa. Son pocas las personas en toda la Biblia que han tenido el privilegio de volver una resurrección, un espíritu al cuerpo nuevamente. Y uno de los que puede ponerse esa medalla es Elías. Entonces, ¿cómo Dios está confirmando al siervo? ¿Cómo Dios está mostrando su poder? ¿Cómo Dios quiere salvar a la viuda para que conozca al verdadero Dios, el único, porque ella vivía en la capital de... ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba allí? ¿Quién era el Dios de ellos? Era Baal. Era Baal. Él estaba en la capital de Baal. Y está una mujer, Sidonia, perdida, que necesita conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo lo conocerá? Por medio de una pérdida, por medio de la muerte de un hijo. Ahora, qué maravilla, ¿no? Porque Elías sube quebrado, confundido, abatido al lugar alto y baja con alegría, con consuelo, con fortaleza y con ánimo. Porque dice el versículo 23, Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta de la casa, mirá, y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Subió un problema, bajó con la solución. Qué maravilla, ¿no? Y terminando ya con esta porción magnífica, ¿cuál era el propósito para la viuda? Fíjate lo que dice en el versículo 24 para terminar. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios. Ahora conozco. No lo había conocido cuando la tinaja se llenó.
cuando la vasija tenía aceite. No lo vi en el milagro, pero sí lo vi en la pérdida. Lo vi en el poder sobre la muerte y en la resurrección de mi hijo. Ahora conozco que tú eres hombre de Dios. ¿Ven? Y miren lo que dice después. Y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Ahora conozco que la palabra en tu boca es verdad. Ahora miren cómo dice, terminando el 24, y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Hay un conocimiento de parte de la viuda de el Jehová de Israel. Si nosotros miramos un pasaje en el 17:12, ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Y en el 24 dice, y que la palabra del Señor, que ahora es mi Señor, es verdad en tu boca. Purificación de la fe del profeta, pero un propósito para la viuda, salvación. A esa viuda perdida de Sarepta ya no lo está. Ya conoce que el Dios de Israel es su Dios, que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Qué bárbaro, queridos hermanos. A veces estamos como una serie en un capítulo donde no entendemos nada, donde todo está perdido, donde no hay salida, donde es un desastre. Pero hay que esperar, hay que confiar hasta que termina el capítulo final. Y todo lo que Dios hace es con un plan, es con un propósito. Y todo ayuda bien, es lo que dice la palabra. Yo debo creer, yo debo confiar en la palabra del Señor. Ojalá, mi hermano, mi amigo, mi siervo, consiervo, que está compartiendo este video. No sé lo que está pasando en este momento, su vida, sus circunstancias, su situación. No sé cómo está su mente y su corazón, pero esta palabra sigue siendo verdad, viva, actual. Tenemos que aplicarla, tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla. ¿Para qué Dios lo llevó al profeta a Sarepta? Para purificar su fe, para elevarlo a otro nivel. No solo en su fe personal, sino como hombre de Dios. Confirmarlo como un hombre que puede resucitar muertos. Así que esta viuda ya es del Señor. Que Dios bendiga su palabra, queridos amigos, hermanos, familiares. Gracias por acompañarme y ojalá que la palabra de Dios pueda tocar, sanar, edificar, animar, desafiar a nuestra fe, a seguir confiando. No importa lo que venga, confiar en Él por sobre todas las cosas.